Llega a Duro de Domar el analista político que mejor entiende de qué se trata todo esto. Un GPS periodístico que nos lleva a surfear por las aguas de la realidad. Un repaso esclarecedor sobre lo que queda del peronismo federal. Hoy nos ponemos al día junto a Mario Weinfeld. Mario, querido, como siempre, un honor, un placer tenerte acá. El peronismo federal, aquello que tenía a Duhalde, a Rodríguez Sá, de Narváez, a Das Neves, a Solá. ¿Qué pasó con todo eso? A Reutemann. ¿A Reutemann? A Reutemann. ¿Qué pasó? Una historia que por ahora es breve. Nunca digas que una fuerza política está terminada definitivamente, sobre todo si es un sector del peronismo. Pero evidentemente el peronismo federal tuvo un ciclo que uno podría llamar corto, 2008 a 2011, en el cual pasó de ser una fuerza con una enorme virtualidad, con grandes posibilidades de llegar al gobierno, con un cúmulo de todo a partir del conflicto del campo, ¿no es cierto? Es decir, a partir del conflicto del campo hubo una gran rebeldía contra el kirchnerismo dentro del peronismo, muchísimos dirigentes que eran más, digamos, que no eran hiperkirchneristas, pero que acompañaban, otros que eran kirchneristas y otros que le tenían bastante bronca, pero callaban la boca, se pasaron del otro lado y construyeron esa virtualidad, porque el peronismo federal nunca fue un partido, nunca tuvo un líder definido, fue un conjunto de caciques que, más caciques que tribus seguramente, pero que especulaban con que el voto peronista, como el kirchnerismo iba a perder las elecciones en 2011, iba camino de perderlas, el voto peronista refluiría hacia sus compañeros y entre ellos iban a arreglar. En realidad, si uno mira bien, no eran todos pares. Para mi gusto había una figura que resaltaba respecto a las otras, que es precisamente Reutemann, que es por otra parte que sacó un gran, no fue el único, pues fue el que sacó un gran resultado en 2009. Y a decir verdad, cuando uno mira la película para atrás, no termina de explicarse qué hizo Reutemann con ese capital que tenía. Porque el peronismo federal, ni Duhalde, ni Felipe Solá, ni Das Neves, ni de Narváez, que hasta coqueteó con la idea, eran presidenciables reconocidos por los otros. Se miraban entre ellos, decía, este no vale más que yo, ninguno comandaba al otro, no había liderazgo. Reutemann les podía juntar la cabeza a todos, tenía un apoyo sensible del establishment, tenía un peso importante en una provincia muy gravitante como es Santa Fe, y a decir verdad, ¿por qué? ¿Cómo hizo Reutemann después de ganar las elecciones de 2009 para no quedarse a la cabeza de ese conglomerado? Es difícil de explicar. Reutemann no fue presidente en 2003 en sustancia porque no quiso, porque no se animó. Y no digo que ahora no hubiera sido presidente porque es difícil. Pero podría haber sido el candidato a la centroderecha. Pero podría haber sido un candidato a una centroderecha muy, muy potable. Todavía el peronismo federal tenía dos figuras virtuales para llevar llave en mano, que eran Daniel Scioli, si renunciaba a su cercanía con el kirchnerismo y se pasaba. Algo que especuló en algún momento, ¿no? Que es con lo que se especuló, sobre todo porque, de nuevo, se daba por sentado que el kirchnerismo se iba a pique, que no llegaba. Lo de Reutemann, insisto, es difícil. Lo de 2003 no tiene una explicación racional. Él dijo que vio algo, ¿no? ¿Se acuerdan? En una famosa entrevista, ¿no? Vi algo que no me gustó. Sí, la idea que tengo yo con un poquito de información es que lo que él vio es algo que no ocurrió. Lo que él vio es una Argentina ingobernable. Lo digo de verdad. Lo que él vio es la Argentina o sea, él vio que iba a gobernar y que iba a terminar como Duhalde o como de la Rúa. No vio que había una posibilidad de gobierno como la que hizo Néstor Kirchner. Lo digo en serio, no lo digo como teoría, lo digo en parte por algunas cosas que se conocen. Lo que hizo en 2009 tampoco se explica. Reutemann alguna vez habría que hacer un seminario para explicarlo. Hasta podría ser divertido el seminario si no habla Reutemann. Claro. Digo, porque si no, es un hombre de pocas palabras, pero cuando habla dice sus cosas. Sí, pero digamos que dice pocas y es un poco oracular, digamos. O sea, cada uno lo interpreta como quiere, lo que pasa bastante con los que hablan poco y son ambiguos. En cualquier caso, Reutemann se corrió. Macri no quiso conducir ese colectivo que se lo ofreció un poco, y Scioli se quedó del otro lado en la provincia de Buenos Aires. De Narváez también, que había fantaseado, a pesar de sus dificultades constitucionales, como ser candidato, se corrió. Y el peronismo federal después no hizo ninguno de los deberes lógicos de la política, y no es fácil de explicar tampoco. No formó un partido, no hizo una buena interna, no se organizó, cosas que son básicas para las elecciones. Partieron de dos presupuestos equivocados si uno mira. El primero es que el kirchnerismo definitivamente tenía perdida la batalla. Así dicho,
en política. Apostaron al post-kirchnerismo, digamos. Como muchos, ¿no? Como muchos. El cálculo no era del todo, es decir, era equivocado, pero no era ridículo, no era dislocado. Lo que pasa es que vos también tenés que ayudar a construir el futuro que predecís. Y lo otro que no hicieron desde 2009 fue mirar a la sociedad o a la propia base peronista. O sea, creyeron que tenían un capital que no tenían. En ese discurrir, más o menos todas sus figuras se fueron cayendo, y un síntoma de esto es lo que pasó en estos días, que es que Felipe Solá, definitivamente, que venía bastante aislado, que no había participado después de en la muerte de Kirchner se había llamado a silencio. Sí, ¿no? Solá se conmovió. Felipe Solá es una figura, una persona que lo conoce bien. Un amigo común dice que Solá hace terapia en los reportajes. O sea, que a veces los reportajes se expresa con enorme franqueza. Se toma el tiempo para contestar. Sí, con sorprendente franqueza. Y él dijo estar choqueado, por eso, lo cual es válido y lógico. Porque y se mucho en el caso de Felipe, y es un dato personal, pero también político, el entorno familiar, digamos, que es peronista y acompaña este proceso encabezado por Cristina. Habría recibido una carta incluso de su familia, de miembros de su familia, alertándolo sobre esto. Fíjate que se murió Kirchner, lo que está pasando con la sociedad. Sí, Felipe Solá, él lo ha contado, y por eso se puede contar, lo ha contado sus hijos, sus hermanas, su madre. Digamos, son cercanas al kirchnerismo. Si Felipe Solá fuera como Cobo, si hubiera consultado, nunca hubiera votado no positivo. Claro. Digo, todos le hubieran dicho votar lo contrario. En cualquier caso, lo de Felipe sintomatiza una situación que es clara. El peronismo federal está en crisis, y de todas formas es un espacio que puede recobrar alguna virtualidad a la espera de que algo pase. En el camino uno dice, si se repiten las variables de las elecciones primarias, Duhalde es una cuestión del pasado, de Narváez es una figura para pelear la provincia de Buenos Aires, Das Neves es una cuestión del pasado, y los Rodríguez A, que conservan su territorio, pueden aspirar a tener algo ahí. De cualquier manera hubo, y con esto termino, y me repito, pero es importante, dos errores básicos. Uno, creer que la historia está cerrada, o sea que vos en 2008 sabés cómo van a terminar las elecciones en 2011. Y otro, no hacer tu parte para que tu profecía se cumpla. No laburar, no hacer política, no construir, no tener orgánica, no construir un partido y no mirar a la sociedad. Demasiados errores. Muchas gracias, como siempre. Muy claro, Mario Weinfeld. Un lujo que tenemos aquí en Duro de Mar.